Y en esta parte vamos a ver la última parte de los indicadores de género, ¿ya? Y vamos a ir viendo como ejemplos, ¿ya? No son cifras de repente actualizadas, sino para que ustedes vean los ejemplos. Y vamos a empezar con los indicadores relativos a la autonomía de las mujeres, ¿ya? La autonomía de las mujeres es un factor fundamental para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos en un contexto de plena igualdad, el control sobre su cuerpo, que tiene que ver con la autonomía física, la capacidad de generar sus ingresos y recursos propios, que es la autonomía económica, y la plena participación en la toma de decisiones que afectan su vida y su colectividad, que es la autonomía en la toma de decisiones. Entonces, esto constituye los tres pilares para lograr una mayor igualdad de género en la región y en nuestro país. ¿Ya? El análisis o las propuestas de indicadores de la autonomía de mujeres en América Latina y el Caribe corresponden al Observatorio para la Igualdad de Género y la CEPAL. Y también hay ciertos indicadores de género a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los pueden buscar o se los puedo enviar, pero es un poquito más largo de explicar porque hay cruces de información. Y bueno, entonces es a través de la CEPAL que estos indicadores son, ¿cómo se llama?, presentados. Entonces, en cada uno de estos ámbitos de la autonomía de las mujeres, existen procesos de desigualdad, y los hemos visto a través de toda la capacitación, de desigualdad y discriminación que deben enfrentarse en el camino para alcanzar la autonomía de las mujeres. Y para esto necesitamos los indicadores, ¿ya? La producción y uso de indicadores, por ejemplo, relativos a la autonomía económica de las mujeres. La autonomía económica de las mujeres se explica como la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado e igualdad de condiciones que los hombres. Entonces, considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía. ¿Ya? Entonces corresponden a indicadores para mostrar las desigualdades que viven las mujeres respecto a las posibilidades de acceso a la riqueza. Esos indicadores pueden ser población sin ingresos propios por sexo, tiempo total de trabajo, tiempo de trabajo no remunerado según ingresos propios por sexo, índice de feminidad en los hogares pobres, distribución de la población ocupada según nivel de productividad y sexo, proporción del tiempo dedicado a los quehaceres domésticos y cuidados no remunerados según sexo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver este indicador de población sin ingresos por sexo. Entonces, percibir ingresos propios otorga obviamente el poder de decisión sobre la administración de los recursos económicos para cubrir las necesidades de uno mismo y los miembros o las personas que se encuentran bajo nuestro cuidado o que dependen de nosotros. Entonces, por este indicador es clave para observar y ver la falta de autonomía económica de las mujeres. Entonces, por ejemplo, los datos actuales muestran que las mujeres de la región, casi un tercio, depende de otros para su subsistencia, por lo que las hace vulnerables desde el punto de vista económico y dependientes de los perceptores de ingresos, que por lo general son los hombres, puede ser el marido o los hijos varones. Y el índice, por ejemplo, mostramos el índice en la proporción de población femenina de 15 años y más que no es perceptora de ingresos monetarios individuales y que no estudia exclusivamente en relación del total de la población femenina de 15 años y más que no estudia exclusivamente, ¿ya? Entonces, ahí vemos los índices, pero vamos a ir viendo ejemplos. Por ejemplo, el índice de participación nacional de las mujeres en Chile, ¿ya? Según, bueno, el INE dice que hace 10 años el porcentaje de participación de las mujeres
en el mercado laboral llegaba al 48%. Y en el 2020, que son los datos que tengo, llegó a 52.7%. Pero en comparación con los hombres, que el hombre tiene 73.8%, les puse este ejemplo porque es antes de la pandemia. Ya las cifras ahora no han salido así como no muestran una realidad. Sabemos que esto ha cambiado con la pandemia porque hay muchos trabajos, sobre todo los trabajos feminizados, que se han perdido. Entonces, pero vemos que hay una brecha. Entonces, estos nos sirven para medir, ¿ya? Todo esto, ¿cómo se llama? Nos sirve para medir, por ejemplo, esta tasa de participación y que concluye que es de un menos 21.1% la brecha. Entonces, estos indicadores nos van a servir para ir midiendo lo que queremos saber de la autonomía económica para las mujeres. Entonces, aquí, por ejemplo, dice que se redujo la brecha salarial, o sea, lo que recibe por remuneración media por hora ordinaria. El año 2020 se redujo la brecha salarial en un menos de 10,5%. ¿Ya? Entonces vamos obteniendo índices que estos generalmente son estos del Instituto Nacional de Estadísticas, del INE, entonces, que generalmente tienen estadísticas de género y están atentos y nos publican mucha información valiosa que tiene que ver con indicadores de género. Entonces aquí vemos cómo la brecha se disminuyó. Y la brecha salarial en cuanto a los sueldos, ¿ya? Este es otro, porque muchos trabajan con indicadores. Entonces aquí en Chile dice que las mujeres ganan en promedio 27.2% menos que los hombres. Entonces, tras la brecha salarial que existe en Chile, vimos la brecha de participación de la mujer y la brecha salarial ya llevado a dinero, el 27.2%, significa en el 2019 $177.486 pesos. Entonces hay una brecha de esa cantidad, porque los hombres ganan 652.397 en promedio. Entonces ahí vamos viendo que los indicadores nos sirven para ir conociendo esta cifra. Y total del tiempo trabajado, ¿ya? Para medir el bienestar de las mujeres, es preciso medir el uso del tiempo y la distribución del trabajo no remunerado en el interior de los hogares. Acuérdense que el trabajo que percibe un sueldo es el trabajo remunerado y el trabajo que no percibe sueldo y que se realiza en el interior de los hogares se llama trabajo no remunerado, ¿ya? Entonces, en los países de nuestra región, el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres es mucho mayor que el tiempo que dedican los hombres a estas mismas actividades. Esta sobrecarga de horas de trabajo de las mujeres actúa como una barrera para la participación en el mercado laboral y el acceso a los recursos económicos que les permitan mayores grados de autonomía. Sabemos también que las mujeres, para poder salir a trabajar, tienen mucho más gastos si tienen hijos como carga, porque ellas son las que se dedican al cuidado de los hijos, entonces necesitan muchas veces tener una persona que les cuide a los niños, y si no tienen un familiar o la mamá o una hermana o una hija mayor que le pueda cuidar a los hijos, tienen que pagarle a una persona para que se los cuide. Tienen que pagar un furgón escolar porque no los pueden ir a buscar al colegio, tienen que pagar mayor traslado, etcétera, y cuando llegan a la casa continúan trabajando. Entonces, también necesitan ganar más para poder que valga la pena salir a trabajar. Entonces, y ese trabajo remunerado se calcula con la suma de tiempo dedicado al empleo en la búsqueda, el trabajo no remunerado se mide, que ya lo vamos a ver más adelante, de cierta manera. Y el trabajo no remunerado se mide cuantificando el tiempo que una persona dedica al trabajo para el autoconsumo de bienes, labores domésticas y de cuidado de las personas. La búsqueda de empleo y traslado del trabajo. Ese es el trabajo
remunerado, se me saltó la línea. Y el trabajo no remunerado es el tiempo que la persona dedica al trabajo de autoconsumo de bienes, labores domésticas y cuidado de las personas. Entonces, eso es lo que conocemos como trabajo remunerado y no remunerado. Y entonces el índice, aquí podemos decir que el tiempo de trabajo total es la suma del tiempo de trabajo remunerado y el tiempo de trabajo no remunerado. Este es un concepto moderno de trabajo, pero se le considera trabajo total. Y el trabajo total de las mujeres es mucho mayor, el doble o el triple, que el trabajo de los hombres. Y aquí vemos una nota de prensa que dice que si se contabilizara el trabajo doméstico no remunerado, aportaría 21.8% al PIB del país. ¿Ya? Entonces estas labores de cocinar, planchar, lavar, cuidar, regar las plantas, hacer las tareas con los niños, cuidar a personas enfermas, a los niños, son muy importantes para la generación de riqueza, son labores críticas para el bienestar social y el devenir de la economía del país. Y en simple palabras, sin ellas nada funciona. Si las mujeres se pararan y no hicieran nada, quedaría la escoba y la economía del país sería a las pailas. Entonces es una economía invisible, el trabajo no remunerado del hogar. Entonces está considerado dentro de las estadísticas y dentro de todos estos índices, está considerado las labores domésticas y de cuidado como inactividad. ¿Ya? Entonces, eso debe ir cambiando porque el trabajo no remunerado produce dentro del Producto Interno Bruto del país un gran aporte. ¿Ya? Y uno de los factores que explican la feminización de la pobreza y la desigualdad en la carga de trabajo no remunerado es revelada se revela a través de la distribución del uso del tiempo que hombres y mujeres asignan a las diferentes tareas necesarias para la subsistencia del hogar, la que es preciso visibilizar y medir, ¿ya? Y considerar en las políticas públicas con enfoque de equidad de género. Porque estas brechas, barreras, inequidades de género en el mundo laboral, como constituidas por la doble presencia, entonces el hecho de que recaigan en una misma persona la necesidad de responder a demandas de espacio tanto doméstico como familiar, y las del trabajo asalariado. Esto es en el caso de las mujeres que también realizan un trabajo remunerado. Entonces, que implican grandes riesgos para la salud tensional, produce fatiga, una de las mayores causas de licencias médicas hoy en día de las mujeres es por estrés y por fatiga, y esto se debe a la doble presencia de las mujeres, y eso también hay que visibilizarlo. Y debemos incorporar, ir incorporando en las estadísticas y en los indicadores de género un nuevo concepto de trabajo, concebir el trabajo en una mirada amplia, pues tanto el trabajo dicho productivo como el trabajo reproductivo son los creadores de vida social. Una perspectiva puede ser mirar el valor del trabajo reproductivo y el trabajo reproductivo como productor de valor. ¿Cómo lo medimos? ¿Ya? ¿Cómo lo medimos? Lo medimos a través de lo que es la carga global de trabajo. Entonces, es la suma del tiempo trabajado para el mercado, que nos produce dinero, más el tiempo del trabajo doméstico, el trabajo que no recibe dinero. O sea, el trabajo no remunerado al interior de los hogares. El trabajo es el trabajo que se realiza tanto en el mercado laboral a cambio de una remuneración, como el que se realiza en el ámbito doméstico para garantizar el bienestar y la vida. Y las encuestas para mirar el trabajo en su totalidad son las encuestas de uso del tiempo. Entonces, que muestran los papeles domésticos de las personas a través de la medición del tiempo que ocupan en sus actividades en el hogar. ¿Qué son las tareas y actividades domésticas? Son las que se realizan en el hogar, tanto
del cuidado de los hijos, las compras, regar las plantas, cuidar a una persona enferma, etcétera, ¿ya? Entonces, y tienen diferentes variables dentro. Por eso es importante también saber, porque de repente es un departamento chiquitito y, o si no, una casa gigante, ¿ya? Entonces las variables que importan: tamaño del hogar, presencia de cantidad de hijos, sus edades, cantidad de adultos, si hay adultos mayores, cuántos adultos hay en la casa, cuántos niños en la casa, las edades de los niños, si hay mascotas, si no hay mascotas, cuántas habitaciones tiene la casa, si es una zona rural, si es una zona urbana. Son muchas las cosas que hay que agregar a las encuestas del uso del tiempo. Y entonces, ¿por qué estos datos son tan importantes para la igualdad de género? Y hoy se reconoce que el bienestar individual depende no solamente de los ingresos o el consumo, sino también de cómo se ocupa el tiempo. Entonces, por lo tanto, estos datos pueden ayudarnos a entender mejor cómo las personas toman decisiones sobre el tiempo y ampliar nuestros conocimientos también sobre el bienestar de las mujeres y de los hombres. Y estos datos sobre el uso del tiempo revelan cómo, en parte debido a las normas y roles de género, los hombres y las mujeres pasan su tiempo de manera diferente. Existe una distribución desigual del tiempo dedicado al trabajo remunerado y al trabajo no remunerado. Y las mujeres por lo general pasan una cantidad de tiempo desproporcionadamente mayor en trabajos no remunerados y menos tiempo en trabajos remunerados en comparación con los hombres. Igualmente, las diferencias de tiempo para el ocio, como las mujeres pasan más tiempo realizando trabajos no remunerados, aparte de un trabajo remunerado, les queda menos tiempo para el ocio, para compartir con sus amigas, para ir al cine, para viajar, para salir, porque como ellas son las que están mayormente, somos las que mayormente estamos dedicadas al cuidado de los hijos, y no los hombres, ellos tienen más libertad para realizar estas cosas. Y por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de indicadores de género que se pueden utilizar. Aquí en los estereotipos de género en la distribución del tiempo. Aquí este gráfico nos muestra la tasa de participación en actividades de cuidado a integrantes de 0 a 4 años en parejas heterosexuales adultas de 24 a 59 años que cohabitan y ambos están ocupados según sexo y tipo de actividad. Entonces, vemos que se van agregando dentro de los indicadores, necesitamos indicadores para ver las edades, o sea, no solamente decir tasa de participación en actividad hombre-mujer, sino que hay que ir agregando, ¿ya? Considerando otros índices. Por ejemplo, el cuidado de niños de 0 a 4 años. Aquí se refiere a parejas heterosexuales de un rango de edad que viven juntas y ambos están ocupados. Entonces aquí vemos, en caso de los niños y niñas de 0 a 4 años de edad, para ellas, las mujeres, las horas de las tareas de cuidado es el doble de la que sus parejas, 4 horas y 9 horas diarias promedio respectivamente. Es decir, las mujeres continúan siendo responsables. Esta es la última encuesta del uso del tiempo que hizo el INE en el 2015. No se hace muy seguido porque son caras, cuestan igual que un censo de población más o menos. Entonces, pero más o menos no ha variado mucho hasta a la fecha. Y yo creo que se ha acrecentado la brecha en el tiempo de pandemia, ¿ya? Entonces, las mujeres siguen siendo, según esto, las responsables de la mayoría de las necesidades cotidianas de este grupo. Vemos ahí, perdón, vemos ahí en el gráfico, los que están en fucsia son las mujeres y los que están en gris son los hombres. Entonces, tales como jugar, vestir o arreglar, acostar, bañar, asear, mudar, llevar al baño
Del análisis del cuadro se puede indicar que las tareas que insumen mayor tiempo a ambos sexos son el cuidado de los miembros del hogar. Entonces ahí vemos las diferencias y vemos que son muy completas las encuestas y entonces tenemos que construir varios indicadores. ¿Mujeres trabajan más que los hombres? Aquí, distribución según la encuesta del uso del tiempo del INE, entonces vemos la distribución del día por los tipos de actividad. Entonces ahí vemos que las mujeres obviamente ocupan mucho más horas, ¿cómo se llama? En las diferentes áreas. Y vemos que en cuanto al ocio, ya las horas de ocio, que son estas, las mujeres ocupan 5.94 versus 6.43. Y el verde se refiere a las horas de trabajo no remunerado. Vemos que la mujer 5.8 versus 2.59. Entonces, así vamos viendo los índices de diferencia para lo que nos dan los indicadores de género. Y los indicadores referentes a la autonomía física de las mujeres. ¿Ya? La autonomía física se expresa en dos dimensiones que dan cuenta de problemáticas sociales relevantes en la región respecto a los derechos reproductivos de las mujeres y la violencia de género. ¿Ya? Entonces aquí los indicadores, vamos a ver que los indicadores de muertes de mujeres en manos de su pareja o expareja, que es el femicidio, la demanda insatisfecha de planificación familiar, que es la autonomía reproductiva, la maternidad adolescente, la mortalidad materna y el femicidio. Entonces, dentro del femicidio, por ejemplo, corresponde la cuantificación anual de homicidios de mujeres asesinadas por razones de género. En nuestro país las estadísticas oficiales las lleva el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y también existen unas estadísticas paralelas, que es de la red de violencia, y ustedes pueden comparar que existen, cuando hablan, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, actualicen casi a diario las cifras. Entonces dicen, a la fecha del día de hoy van 20 femicidios. Y uno se va a la red de violencia contra las mujeres, tienen una planilla Excel, están anotados todos los datos del caso, de la víctima, el victimario, todo al detalle, pero yo me preguntaba que por qué aparecía casi el doble de femicidios en la red. Y porque algunos casos no se investigan o, ¿cómo se llama? No, no se consideran femicidios por varias razones, pero principalmente es porque tiene que ver por la investigación. Y de repente los hechos no están muy claros si era pareja, no era pareja. Entonces, por eso las estadísticas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género equivalen a casos realmente considerados con todas las características de lo que se considera femicidio. Entonces, de acuerdo a las legislaciones nacionales, se va a ver la denominación de femicidio. En nuestro país, el femicidio es a través de la ley Gabriela, ya que lo vimos en un modelo anterior. Y, por ejemplo, el índice se expresa en números absolutos y tasas por cada 100.000 mujeres. Ese es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, también podemos obtener números de femicidios formalizados por año. Y aquí vamos viendo las cifras. Entonces, también podemos ver el índice de femicidios consumados contrastados con denuncias previas. Aquí ya vamos agregándole datos que son relevantes a la hora de la investigación de los femicidios, ¿ya? Entonces vemos el 2017. Esto obviamente es antes de la nueva ley. Aquí, por ejemplo, algunas cifras de la Fiscalía, comparativos si es en un contexto de pareja o no pareja, también si los antecedentes penales de femicida,
Entonces, que dice que el 49% de los femicidas tenían antecedentes penales, el 66% de los femicidas tenían antecedentes judiciales y un 66% con delitos de violencia intrafamiliar. Entonces, podemos tener diferentes índices para construir de lo que queremos saber sobre femicidio. Son muchas cosas las que podemos obtener, información que podemos obtener de estas. Y también, por ejemplo, con referente a la maternidad adolescente. El embarazo en la adolescencia es un problema que persiste en la región, y la tasa de fecundidad en adolescentes en América Latina y el Caribe es una de las más altas del mundo. Chile estaba en uno de los países con más alta tasa de embarazo de adolescentes y maternidad adolescente. Entonces, solamente es superada por los países de África. Y aquí podemos ver el índice, por ejemplo, total de mujeres jóvenes entre 15 y 19 años que declaran haber tenido al menos un hijo nacido vivo, dividido por el total de mujeres jóvenes del mismo grupo, multiplicado por 100. Entonces, ahí podemos ver el índice, cómo construimos el indicador. Entonces, el denominador de este índice incluye a todas las jóvenes de 15 y 19 años, hayan o no declarado información sobre hijos nacidos vivos. Entonces, todas las jóvenes, entonces, por el grupo de jóvenes que declaran haber tenido un hijo vivo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una estadística, un índice de embarazos en adolescentes de 10 a 19 años, ya acá en Chile, y que puede verse que hay una disminución desde el 2009 al 2012. Y vamos, si teníamos cifras de 41.000, ahora vamos en 34.000, porque se ha tomado más conciencia. Entonces, aquí vemos que las campañas o las políticas públicas de prevención del embarazo van dando resultados, ¿ya? Aquí podemos, por ejemplo, la corporación Mile tiene en su primer informe de salud sexual, salud reproductiva y derechos humanos en Chile del 2016, en el estado de situación, vemos que hicieron, estos gráficos están en el informe, pero acá está como el resumen. Entonces, vemos el embarazo adolescente, madres adolescentes, la edad de las madres, ¿ya? Vemos terriblemente que hubo 166 nacimientos de niños de madres entre 11 y 13 años, según el registro civil. Entonces, pero ha disminuido la cantidad de madres adolescentes entre 11 y 19 años, pero han aumentado entre 11 y 12 años de edad. Entonces, ¿por qué? Entonces, cuando nos dan estos índices, sirven para crear políticas públicas, ¿ya? Para ver qué es lo que está pasando con las niñas de 11 a 13 años, por qué hay más embarazos adolescentes, si son porque existe una precocidad en las niñas o porque ver si esas niñas han sido violentadas, diferentes cosas nos pueden arrojar los índices. Y vamos viendo que las estudiantes que son madres o padres y tienen un hijo en gestación, según la ley de transparencia, 31.9% de la población joven señala tener uno o más hijos. Eso según el INE. Entonces aquí vemos que hay varias investigaciones con índice, nivel socioeconómico del embarazo adolescente. Hay un aumento del segundo y tercer embarazo. Aquí ya no es solo uno, sino embarazo de segundo hijo y tercer hijo en adolescente, que va aumentando. La distribución también geográfica de la pobreza, regiones con más tasa de embarazos adolescentes por región, según el Ministerio de Salud, según la CACEN. Entonces vamos viendo cómo los indicadores de género nos sirven para tener información acerca de diferentes fuentes. Por ejemplo, el INE publicó que, ¿cómo se llama?
cómo es la ante la pregunta, ¿cómo es la maternidad en nuestro país? ¿Cuál es la realidad de las mujeres que tienen hijos o hijas en Chile? Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística, la maternidad en Chile disminuye en las madres adolescentes. Esto ya es más cifras, son cifras del 2017, ¿ya? Y empiezan a aumentar las mujeres sobre los 50 años que tienen hijos. Entonces, disminuyeron las madres adolescentes, pero aumentaron la cantidad de mujeres con hijos mayores de 50. Entonces, ya ahí entra otros índices con referente a la autonomía también de las mujeres, pero no de madres adolescentes, sino que madres mayores de 50 que tienen hijos. Y eso es porque hoy en día la mujer eh, se ha prolongado su vida, y también la fertilidad se ha prolongado, porque ya, como dicen los 50 son los nuevos 40, entonces es como ya a veces hay mujeres que a los 50 todavía son fértiles. Entonces también aquí vemos que el estudio revela que los niños, los infantes nacidos de madres que tenían entre 10 y 12 años de estudio, entonces agregaron una variable que es de los años de estudio. ¿Cuántas mujeres también estaban activas laboralmente y inactivas laboralmente? Y las edades. Entonces, la mayoría de los lactantes nacidos tu madre es entre 20 y 34 años. Entonces, ya ha bajado el índice de maternidad adolescente. Y eso solamente lo podremos saber levantando unos buenos indicadores para poder obtener índices que nos ayuden a crear políticas públicas. Y esto todo a raíz de los estudios, de los índices, de nuestros indicadores de género, que nos dan información para poder levantar políticas públicas de acuerdo a las necesidades de la población, enfocado a las madres adolescentes, enfocado a las madres mayores de 50 años, enfocado a las mujeres que no tienen estudios, y así eh, los índices que tenemos y la construcción de indicadores de género son de mucha relevancia a la hora de tomar decisiones. Y aquí la autonomía es la toma de decisiones de las mujeres, y se refiere a la presencia de las mujeres en los distintos niveles de poderes del Estado y las medidas orientadas a promover su participación plena en igualdad de condiciones. Es importante medir la estabilidad de la presencia de las mujeres en el ámbito político y el uso de medidas de acciones afirmativas que provoquen cambios cualitativos, no solo cuantitativos, no que haya más mujeres en el Congreso porque tenemos una ley de cuota, sino que es impulsar el cambio cultural, porque las medidas de acción afirmativa son solamente por un tiempo, para, como decir, vayámonos acostumbrándonos y impulsemos la participación de las mujeres. Entonces, de esta manera se produce el cambio cultural, ¿ya? Entonces, por ejemplo, indicadores regionales son poder ejecutivo, porcentaje de mujeres en los gabinetes ministeriales, porcentaje de mujeres en el órgano legislativo, en el poder judicial, mujeres alcaldesas, concejalas, también países que han ratificado el protocolo, que sabemos que nuestro país lo ratificó en el 2019, el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, que es la CEDAW. Aquí, por ejemplo, vemos gráficos que son raros los gráficos, pero muestran, por ejemplo, el número de mujeres en el gabinete de gobierno. Ya estos dos gráficos muestran el número y porcentaje de mujeres en los gabinetes ministeriales a través del tiempo. En el gráfico de la derecha muestra que al comienzo del gobierno de la presidenta Bachelet 2006-2010 hubo un poco más del 50% de las mujeres, pero el número relativo de las mujeres en relación a los hombres descendió hacia la mitad de su cuatrienio, para solo volver a subir al final de su gobierno. Entonces,
hubo cambios de gabinete, salieron mujeres del gabinete, había un promedio de 7 mujeres. Y con el gobierno del presidente Piñera, comenzó el mandato con 7 ministras y continúa así. Aunque se han cambiado algunas, se han mantenido esta paridad dentro del gabinete. Y, por ejemplo, tenemos también la autonomía de las mujeres en las alcaldesas electas, que es de gran importancia para la toma de decisiones a nivel más inmediato de la población, más cercano a la población, porque es una instancia gubernamental responsable de los asuntos públicos vinculados más a la vida cotidiana de los habitantes que componen, ¿cómo se llama?, una comuna. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el índice aquí tenemos como ejemplo, corresponde al porcentaje de mujeres electas como alcaldesa para un periodo de gobierno municipal. En nombre del indicador queda determinado por la mayor frecuencia con que se alude este cargo en América Latina y el Caribe. No obstante, considera también a intendentes, prefectos, síndicos, presidentes municipales, que son cargos que nosotros no tenemos, ¿ya? Pero, por ejemplo, el porcentaje de mujeres electas en alcaldía aumentó de 6.4 a 11.9 entre el 92 y el 16. Y en el mismo periodo la brecha bajó levemente de 87.2 a 76.2 puntos porcentuales, mostrando una breve alza al comparar el último año, ¿cómo se llama?, con el 2012. Entonces, lo que está en verde es la brecha, lo azul es hombre y lo rojo es mujeres. Entonces ahí tenemos la brecha. Y en cuanto a las alcaldesas, a nivel nacional vemos que hay 12%. Este otro índice, no solamente la brecha en comparación, sino que las alcaldesas alcanzan solo un 11.9% del total nacional, muy lejos del 50% que representa la población del país. O sea, las mujeres son el 50% de la población. Entonces, en términos de brecha de representación, esta alcanza un 72.2 y solo el 16% de la población del país está gobernada por alcaldes mujeres, en 41 de un total de 345 comunas. Entonces, aquí vemos los índices, corresponde a 2.885.647 personas, de acuerdo con las cifras entregadas por el censo. En contraparte con los hombres, que tienen 304 municipalidades. Entonces, ellos ejercen el poder en las alcaldías sobre 14 millones de personas versus 2 millones de personas que ejercen el poder las mujeres. Entonces, vamos de acuerdo a los índices, vamos construyendo indicadores para obtener estos resultados. Y las mujeres en el órgano legislativo, el órgano está vinculado a la adopción de medidas de acción positiva combinadas con los sistemas electorales proporcionales y obedece a políticas de acción positiva explícita conocidas como leyes de cuota. Y nosotros tenemos ley de cuota. Pero a nivel del legislativo estamos viendo a ver si podemos implementarla a nivel también de alcaldías y concejalías. Entonces corresponde a la proporción de mujeres que ocupan puestos en el Parlamento Nacional. Para comparaciones internacionales se usan generalmente solo la cámara baja o única, ¿ya? Y aquí tenemos en la cámara baja, las mujeres son 35, ¿ya? De 22.7%, los 155 diputados en el Senado, y apenas hay 10 senadoras de un grupo de 43, ¿cómo se llama?, en el Senado. Entonces, la primera votación en que se aplicó esta medida ya fue para el periodo 2018-2022. Entonces, las diputadas y senadoras elegidas aumentaron. Entonces, el año, por ejemplo, 2013, las mujeres eran 15
15.7 de las integrantes de la Cámara de Diputados y 15.8 en el Senado. Entonces, las elecciones del noviembre del 2017, la representación de las mujeres aumentó en un 7%, debido a la eliminación del sistema electoral binominal y la adopción de un criterio de paridad de género en el nuevo sistema electoral proporcional moderado que rige las elecciones parlamentarias. Entonces, gracias a eso, contamos con estos porcentajes. Y aquí vemos las brechas de la Cámara de Diputados, de las representantes. Vamos viendo cómo la brecha disminuye porque han ido siendo electas